Hola a todos amigos de YouTube. El día de hoy quiero compartir con ustedes una nueva sección del canal que se llama Hablemos de. Y en esta ocasión quiero compartir esta nueva sección con un invitado muy especial que es mi pastor, el pastor Daniel Fuentes, a quien saludo cariñosamente. Pastor, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto, Emanuel, de tener esta instancia de conversar contigo y seguramente ser escuchado por algunas otras personas. Así que es un buen tiempo de reflexionar y de compartir algunas experiencias también. Claro, esa es la idea. La idea de esta nueva sección que es Hablemos de es poder destinar ya no solo los 5 minutos que estaba destinando a las reflexiones bíblicas, sino que poder ahondar un poquito más en algunos temas que requieren un poco más de profundización, que son temas que por lo general nos dejan un poco con incógnita o con varias preguntas. Okay. Y en el Hablemos de, el día de hoy, vamos a hablar acerca de los apóstoles de Cristo y de los famosos nuevos apóstoles. Es por eso que quiero conversar con usted, pastor, para que en su experiencia también y en su sabiduría pueda también explicarnos un poquito y conversarnos para poder ir dilucidando algunas dudas que podamos tener. ¿Ya qué le parece el tema? No, buen tema, yo creo que bastante contingente. Hoy día, más que nunca, necesitamos mantener lo que conocemos como la sana doctrina de la manera más acercada a la Biblia, a los principios bíblicos, cosa que a veces no es tan fácil porque también hoy día estamos un poco invadidos, diría yo, por distintas teologías que se van implementando lamentablemente de acuerdo a las circunstancias. Y claro, este también parece ser un movimiento que ha estado tomando fuerza los últimos, yo diría los últimos 20 años. Y en nuestro país acá también vemos mucha presencia. Ahora yo creo que hay que ser bastante responsable también cuando uno habla de esto para no caer, ¿cierto?, en ninguno de los dos extremos y buscar un punto de equilibrio y realmente intentar descubrir qué es lo que la palabra en realidad nos habla respecto a este tema. Exacto, por eso la idea era poder conversarlo con usted, porque de repente, así como usted lo dice, pues, hay momentos en que uno, no sé, puede tener algún tipo de información o de leer algún documento en internet, y muchas veces vamos a cometer el error de que si no analizamos todo lo que leemos, finalmente, claro, vamos a cometer algún tipo de error y quizás hasta podríamos estar cometiendo errores incluso doctrinales. Así que por eso la idea es que lo veamos a través de la palabra. Y para comenzar un poquito, para hablar acerca de los apóstoles, quisiera más o menos plantear la primera pregunta, que es, en realidad, ¿qué son los apóstoles? O según las escrituras, ¿cuáles eran las funciones que cumplía un apóstol en el tiempo de Jesucristo? Como para ir comenzando. Correcto. Bueno, la verdad es que el ministerio apostólico es un ministerio indudablemente creado en la iglesia del primer siglo. Y para la iglesia del primer siglo es el sentido en el cual nosotros encontramos, donde vemos presencia apostólica directa, porque una cosa es vivir la doctrina apostólica, que yo creo que todas las iglesias intentamos vivirla, porque es de donde emana la fuente de nuestra doctrina, de nuestra fe, de la doctrina apostólica. Pero otra cosa es cómo entendemos también y qué vigencia le damos al ministerio apostólico, tal como hoy día se plantea en algunas corrientes de esta línea. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que distinguir. El ministerio apostólico, indudablemente en el primer siglo, luego de la ascensión de Jesucristo, es un ministerio activo, pero es un ministerio que está bíblicamente, lo vemos presente y diseñado para crear lo que se conoce como el fundamento de la fe cristiana. Entonces, claro. Entonces, finalmente bueno, es como que con los apóstoles, básicamente una de las funciones, entonces, es como poner los fundamentos de la iglesia o de la fe que hoy día conocemos. Así es. Lo que pasa es que si tú te vas al texto que tal vez yo diría que es el texto más emblemático en el cual hoy día también se sustenta esta doctrina apostólica, es en el libro Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, 11.
Claro, aquel pasaje tan conocido donde dice, habla acerca de los 5 ministerios de la iglesia. Entonces, así es. rápidamente, tú te das cuenta que ahí habla de 5 ministerios, de los cuales nosotros teológicamente los podemos dividir en 2 grupos, 2 grandes grupos. Los Ujú. primeros 2, que sería el ministerio apostólico y el ministerio de profeta, son Profético. ministerios, claro, son ministerios fundacionales. Ok. Fundacionales. Eso es muy relevante entenderlo. Fundacionales. Y los otros 3 ministerios agrupados como evangelistas, pastor y maestro, nosotros se conocen como los ministerios de edificación. ¿Mm? Ahora, ¿cuál es lo interesante de esto? Es que cuando tú construyes algo, bueno, tú eres ingeniero, así que sabes mucho de esto. Cuando construimos un edificio, la pregunta es ¿cuántos cimientos, cuántos fundamentos hacemos? Claro, sí, pues, dependiendo qué queremos construir, hacia Claro, cuántos pisos queremos llegar, sí, todo. pero la pregunta es más de fondo. Podemos hacer un fundamento más grande, más profundo, pero ¿cuánto hacemos? Exacto. ¿Uno o por cada piso hacemos un fundamento nuevo? Es un solo fundamento que sostiene toda la Es un estructura solo, hacia arriba. justamente. Entonces, sobre ese fundamento tú construyes. Mm. Entonces, por eso el ministerio apostólico eh, termina su función cuando el canon del Nuevo Testamento está completo, porque ahí Ah, está la revelación completa. ¿Mm? No es un tema caprichoso si queremos mantener o no mantener. El punto es que no podemos construir sobre lo que ya está fundamentado. Tendríamos que volver a deshacer todo ese fundamento y volver a construir. exacto. Y eso sería colocar nuevos fundamentos en algo que Dios no nos ha llamado a hacer. Esto mismo sucede para el ministerio profético, porque el ministerio profético, principalmente en el Antiguo Testamento, tú lo ves, eh, crea sobre lo que ya está dicho, que es la ley. Exacto. De hecho, por ejemplo, creo que en algún minuto hemos conversado, para los judíos el más grande de todos los profetas es Moisés, porque Moisés se resume toda la ley, o es él quien trae, quien entrega, y después lo que hacen los profetas es intentar de alguna manera llamar al pueblo a vivir de acuerdo a ese fundamento. Entonces el ministerio apostólico y profeta por eso le llamamos fundacionales, y hay un solo fundamento. Y de este fundamento dice el apóstol también que la cabeza es Cristo, y en eso no hay duda. ¿Ya? Sí. Ahora, los otros ministerios que ahí se mencionan, como evangelista, pastor y maestro, indudablemente están vigentes en este tiempo. ¿Y por qué están vigentes? Porque son de edificación. Y todos los días seguimos edificando sobre este fundamento. Seguimos perfeccionándolo. Claro, Seguimos haciendo que la gente crezca. O sea, el edificio le claro. podemos poner más piso, pero el fundamento sigue siendo uno. Esto tiene que ver netamente con cómo se sigue alimentando la iglesia a través de los tiempos, a través de los años, porque, Indudable, bueno, en la iglesia es donde prácticamente uno ve, claro, los pastores, los maestros, e incluso y evangelistas también, que son los que finalmente llevan el mensaje también fuera de la iglesia. claro, porque el evangelista es el que, tal como su palabra dice, el que evangeliza, es el trae, capta, llama la atención del nuevo convertido en el fondo y le entrega el mensaje primario, que es el mensaje de la salvación. Ya, Luego tenemos al pastor que su función es pastorear, enseñar de acuerdo a esta verdad que recibió, esta verdad primaria que recibió. Y por otro lado también tenemos al maestro que le va a permitir profundizar mucho más sobre la fe. Y esto es muy importante. Ahora, algunos dicen que el ministerio de pastor y maestro se menciona junto como si fuera uno solo, porque a veces pudiera ser que en una sola persona estén concentrados esos dos ministerios, un pastor, maestro. Pero también pudiera ser que tenemos un pastor que no desarrolla con fuerza la maestría, pero Dios en esa iglesia o en esas comunidades va a levantar este ministerio de maestría, porque también necesitan profundizar un poco más sobre estos temas. ya. Entiendo claramente entonces finalmente que, o sea, muchas veces uno puede pensar que el pastor 100% tiene que tener como el grado de maestro dentro de la iglesia, cuando en realidad igual podría darse de que el pastor, bueno, esté encargado de algunas labores, ya sea pastorales, pero también puedan haber hermanos en los que se apoyen para la parte de maestría y de enseñanza de la iglesia. Entonces en eso no habría problema con que el pastor Claro, también pudiera delegar esto. no en absoluto, porque además tú tienes que entender, Emanuel, que
todos estos ministerios son funcionales y no jerárquicos. Entonces, siendo funcionales, Dios va a usar a quien esté disponible y a quien esté capacitado y preparado y tenga un corazón dispuesto también para servir en esa área, de manera funcional, no jerárquica. Porque ese es otro punto, porque ninguno de estos ministerios son jerárquicos, o sea, ninguno es más importante ni ninguno está sobre el otro. Se mencione en un orden, podríamos perfectamente haber nombrado uno. Ahora, se presentan casi de una manera cronológica, así como llegan y van saliendo. Por eso, hoy día, si tú me preguntas, y tal vez por ahí va un poco este diálogo, no es que invalidemos el ministerio apostólico en absoluto, el punto es sobre qué vamos a construir, si la gran revelación ya está dada. Todo lo que necesitamos saber respecto de nuestra salvación, que es el gran problema del hombre, ya está ahí, está revelado, no necesitamos más. Entonces eso, mire, porque es súper importante lo que usted menciona, porque con respecto a los fundamentos, claro, los fundamentos están. Jesucristo vino a la tierra y ya dejó zanjado todo lo que es el fundamento de la iglesia prácticamente de aquí hasta su segunda venida. Entonces, una de las cosas súper importantes que usted menciona es con respecto a esto de que estos ministerios no tienen un orden jerárquico, sino que son funcionales. Entonces tal vez la nueva proclamación de estos nuevos apóstoles quizás se está dando mucho por ese sentido entonces, por un hecho de quizá de repente darse la superioridad de no soy un hermano más, sino que soy un apóstol, como para tratar de darse un grado más arriba. Quizá podría ser una de esas las motivaciones que puedan tener algunas personas que hoy día se están llamando apóstoles. Sí, lo que pasa es que, bueno, si tú ves el origen de la palabra apóstol es similar o es la misma palabra que se usa para el concepto, por ejemplo, de misionero, que es un enviado. Exacto, un enviado. El apóstol de la iglesia primitiva indudablemente era un plantador de iglesia, era un plantador de doctrina, porque normalmente iban donde no había nada. Ve tú lo que podemos rescatar respecto de Pablo, se decide salir al mundo gentil donde no había absolutamente nada. Entonces era indudablemente que él era la palabra en ese lugar. Pero luego en esos lugares se fundó ya y de ahí comenzaron y no surgen nuevos apóstoles porque no se necesita, porque no necesitamos nueva revelación, porque la revelación ya está. Ahora, sí necesitamos realmente que Dios siga edificando a su iglesia y por eso los ministerios que están relacionados con el crecimiento de la iglesia van a estar ahí presentes en la edificación. Estos son lo que llamamos los ministerios de edificación, van a estar ahí. Pero el problema está, ¿dónde está el problema? El problema está en intentar mostrarnos o querernos convencer de que se trae una nueva verdad. Y la verdad es que la verdad de todo es que nosotros no necesitamos una nueva verdad. Lo que necesitamos es creer en la verdad que ya existe y vivir de acuerdo a esa verdad. Otro pasaje, yo te citaba, por ejemplo, el libro Efesios capítulo 4:11, porque pareciera ser bastante recurrente, aunque cuando uno hace un exégesis, lo primero que detesta es esto, que como te decía yo, hay dos tipos de ministerios separados. Exacto. Pero también, si aunque así fuera, tenemos un problema ahí exegético o de hermenéutica, porque no podemos hacer doctrina de un solo texto. Y no tenemos muchos más textos para confrontar este. Entonces también ahí tenemos un problema. Es que ese es el punto, porque finalmente hoy día hay mucha gente, y por qué quise que conversáramos un poco acerca del tema de los apóstoles, porque personalmente he visto a muchas personas e incluso amigos que son arrastrados, por así decirlo, por algún tipo de religión, corriente o secta, como queramos llamarle, donde el líder es un autoproclamado apóstol, que en realidad hoy día también basta con que cualquier persona se autoproclame, ya sea pastor, apóstol o lo que sea, y finalmente forma un tipo de grupo y de ahí en adelante hay gente que puede estar siendo estafada, gente que puede estar, no sé, comprometiendo sus bienes, comprometiendo incluso su vida con una causa que realmente es falsa. Entonces, de allí lo importante de poder tener claro estas cosas, porque esto de los ministerios que eran fundacionales, pues, en contraste con los ministerios que son de edificación, es algo que ya nos dice mucho. Entonces, ya partir diciendo que tenemos que los profetas y los apóstoles eran ministerios netamente fundacionales y que sentaron las bases del cristianismo de hoy en día, y
pero las bases, claro, como usted dice, las bases ya están. Entonces, hoy día es raro cuando alguien se autoproclama apóstol, y yo se lo digo porque a mí me parece raro. Entonces a mí el tiro como que me provoca no sé, me provoca como una inquietud. Y la Sí, razón más preocupante de todas es porque están arrastrando mucha gente. Entonces, la sí. idea es que ojalá la gente pueda entender estas cosas y llevarlo a la verdad, llevarlo a la luz de la palabra, que es lo más importante de Sí, todo. yo finalmente creo que yo invitaría, como decía, a releer y a releer la doctrina apostólica del primer siglo. Y una de las cosas que nos vamos a dar cuenta allí es que en ningún momento se ve una preocupación de ninguno de los apóstoles, así como le tienen miedo a la muerte, tampoco tienen intención de perpetuarse o de traspasar ni el manto ni nada, porque ellos están seguros, ¿verdad? Que la doctrina ya está puesta, que el fundamento está puesta. Y para construir un edificio, lo haga de 10, 15, 20, 30 pisos, es un solo el fundamento. Y eso es suficiente. Que hay que preocuparse que ese fundamento, que es el único, esté bien Es el hecho. adecuado. Sí, Sea el sí. adecuado para lo que Efectivamente. se va a construir en eso, ¿no? Efectivamente, Pastor, quiero darle las infinitas gracias por el tiempo que se ha tomado para conversar conmigo y con todos aquellos que pueden estar viendo este video con respecto a lo que son los apóstoles y los apóstoles de hoy en día, ¿ya? Ok. Y no sé si quisiera despedirse finalmente, Ah, sí, pues. Bueno, dar un mensaje de agradecer. despedida. Sí, un mensaje de despedida. Bueno, agradecer por esta instancia y esta posibilidad que el Señor nos da, que lo hacemos con muy buena intención y seguramente si alguien escucha y participa de iglesia y movimientos, no lo hacemos por ninguna razón para ofender, al contrario, lo hacemos en Exacto, amor y es lo que hemos entendido. Ahora, no somos expertos también en el tema y eso tú lo sabes, pero intentamos ser lo más fiel a la palabra. Nos podemos equivocar en algún sentido, pero creo que también eh, una de las cosas con las cuales debemos interpretar siempre, esto lo aprendí de un profesor de teología, la mejor forma de entender la Biblia es interpretarla en primer lugar con sentido común, usar el sentido común. Y a mí el sentido común me dice de que no puedo construir sobre lo que ya Cristo construyó. Y eso me da pie para seguir profundizando más en lo que ya está. Y en eso encontrar las verdades que necesito para este tiempo. Y no solo para el tema de la salvación, sino para otros temas de los cuales Dios también ha prometido hacernos vivir de acuerdo a sus propósitos. Eso. Así que un así es, abrazo. Gracias por Pastor. esta instancia. Muchísimas gracias, Pastor Daniel Fuentes de Iglesia Cristiana Vida Nueva. Quedan todos cordialmente invitados y también a estar escuchando el contenido que la iglesia sube semana a semana en las redes sociales, ¿ya? Así que Así es. muchas gracias, Pastor. Ha sido un tiempo de mucha bendición y nos veremos en un próximo capítulo de Hablemos de, y ya veremos qué tema tocar a futuro. Que Dios Así les es. bendiga mucho. Un abrazo. Bendiciones.